Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un viaje que la verdad es fascinante. Es como una auténtica aventura de detectives, pero aquí no usamos lupas ni buscamos huellas dactilares, sino que usamos matemáticas abstractas. Vamos a explorar este mundo de los códigos secretos, donde un mensaje normal se transforma en un rompecabezas que parece imposible de resolver. Es literalmente el juego constante del gato y el ratón entre los que esconden información y los que intentan revelarla usando la lógica matemática como su ganzúa maestra. Así que arranquemos. Y todo empieza con esta pregunta que es súper básica pero a la vez poderosísima. Imagínense, ¿cómo podemos dejar un mensaje muy valioso a la vista de absolutamente todo el mundo y que aún así nadie entienda ni una sola palabra, excepto la persona correcta? O sea, esto no es algo que se inventó ayer con el Internet. Estamos hablando del antiquísimo arte de la criptografía. Desde los emperadores romanos hasta los sistemas de nuestros celulares hoy en día, esta necesidad de ocultar cosas a simple vista ha empujado a la humanidad a crear desarrollos matemáticos increíbles. Vamos a ver cómo se construyen los cimientos de este arte. Sección 1. El arte de ocultar. Cifrados básicos. A ver, para entender cómo romper un código, primero hay que entender cómo se arma. Y aquí entra en juego el criptosistema simétrico. Suena súper técnico, lo sé, pero pensemos simplemente en una caja fuerte con un candado físico. La misma llave exacta que giramos a la derecha para cerrarla y esconder nuestro mensaje es la misma llave que la otra persona tiene que girar a la izquierda para poder abrirla. Matemáticamente hablando, tenemos un conjunto de claves y usamos el mismo valor tanto para la función de cifrar como para la de descifrar. Sin esa llave específica, en teoría, la caja debería ser impenetrable. Para ver cómo funciona esto en la práctica, veamos uno de los métodos más clásicos, el cifrado de César. Si tomamos las 27 letras de nuestro alfabeto y les asignamos números del 0 al 26, fíjense en esto. Digamos que nuestro mensaje es «Esta es la primera vez». Si nuestra clave secreta es sumar 23, que corresponde al valor de la letra W, lo que estamos haciendo matemáticamente es desplazar todo. La letra E, que vale 4, más 23 nos da 27. Como aplicamos aritmética modular, es como un reloj que vuelve a empezar su ciclo, así que cae en el 0, que es la letra A. Entonces, una frase en español que cualquiera podría leer se convierte en AOPWHMEIA. Un completo desastre visual que para quien no tiene la clave no significa absolutamente nada. Sección 2. Criptoanálisis. Rompiendo el sistema. Pero bueno, cambiemos de bando. ¿Qué pasa si interceptamos este mensaje y resulta que no tenemos la llave? Ahí es donde entra el criptoanalista para intentar romper el sistema. Miren esta enorme cadena de texto cifrado en pantalla. Si esto se hubiera mezclado usando una sustitución completamente al azar, cambiando letras aleatoriamente, la cantidad de combinaciones posibles sería factorial de 27. Eso es un número con una cantidad de ceros absurda, cerca de 10 a la potencia de 28. Si quisiéramos probar combinaciones a la fuerza, a un ritmo de una clave por segundo, nos tomaría algo así como 10 a la 20 años. A primera vista uno pensaría, listo, es un sistema perfectamente seguro, imposible de romper por ensayo y error. Sin embargo, aquí está el punto clave que derrumba por completo esa falsa sensación de seguridad. Nuestro lenguaje humano tiene una huella dactilar. En español, no usamos todas las letras con la misma frecuencia, ni de cerca. La letra E es la reina indiscutible, seguida por la A, la O y la S. Entonces, si empezamos a contar los símbolos en nuestro texto incomprensible y vemos que las letras R, F, L y G son las que dominan el panorama, el disfraz del cifrado se empieza a caer a pedazos ahí mismo. Esa R tan repetida casi seguro es nuestra querida letra E con otra máscara. Y así, con solo cruzar estas frecuencias, la super cerradura matemática se abre sin tener que probar millones de combinaciones. Y el resultado de aplicar este análisis de frecuencias es espectacular. Ese galimatías incomprensible finalmente revela su verdadero rostro. El invento de Marconi sedujo a los militares que lo vieron con una mezcla de deseo y admiración. Es un momento súper satisfactorio, ese famoso momento de ajá, donde nos damos cuenta de que todo ese desorden aparente tenía un orden matemático de fondo. El mensaje oculto se rindió, simplemente porque nos pusimos a contar letras. Sección 3. Entropía. La medida del caos. Ahora, llevemos esto a un nivel un poco más profundo para ver la teoría matemática formal que hace posible romper códigos modernos. Hablemos de la entropía. En palabras súper sencillas, la entropía mide cuánta incertidumbre o cuánto caos hay en un sistema. Pensemos en un jugador de póker. Si ese jugador siempre se toca la nariz cuando le tocan malas cartas, tiene un tic gigantesco y predecible, su juego tiene una entropía muy baja. Y eso es exactamente lo que busca un criptoanalista, baja entropía, patrones que delaten el mensaje secreto.
Si tuviéramos un cifrado perfecto, se vería como puro ruido blanco, con una entropía máxima, donde cada símbolo tiene la misma probabilidad de salir, sin darnos ni una sola pista. Y si volvemos a la huella de nuestro idioma, miren estas probabilidades matemáticas exactas de las letras en español. La E aparece casi un 13.7% de las veces, la A un 12.5%, mientras que letras como la Z apenas si figuran con un 0,5%. Esta distribución tan desigual, esta falta de equilibrio, es justamente lo que alimenta la fórmula de la entropía. Es un patrón tremendamente predecible que un código básico simplemente no tiene cómo ocultar. Y todos esos cálculos matemáticos aterrizan directamente en este número tan dramático, 0.85. Si tomamos esa distribución de frecuencias de nuestro alfabeto y calculamos su entropía usando logaritmos en base 27, este es el valor exacto que nos escupe la fórmula. 0.85 es literalmente la firma indiscutible de nuestro idioma. Entonces, ¿por qué importa tanto este número? Bueno, porque es nuestra llave maestra. Si interceptamos un texto incomprensible, hacemos la matemática y la entropía nos da 0.85, el criptoanalista sabe al instante que tiene enfrente un cifrado de sustitución simple. El idioma está ahí mismito, intacto, solo que lo barajearon un poco. Ahora, códigos un poquito más astutos, como el de Vigenère, intentan aplanar esa curva. Tratan de empujar esa entropía para que se acerque al 1.0, simulando que todo es puro azar, para tratar de borrar esa huella dactilar de 0.85. Sección 4. Descifrando con algoritmos. Con esta base matemática ya súper clara, entramos a nuestra última sección. Hoy en día, claro, ya no contamos letras a mano, usamos algoritmos computacionales. Y lo primero que hay que entender aquí es que las computadoras no leen letras, las computadoras leen números. En sistemas como GAP, un carácter humano, por ejemplo la letra P mayúscula, se traduce matemáticamente al número entero 80. Esto es una locura porque significa que descifrar un texto ya no es un ejercicio de lingüística, sino un problema de álgebra pura. Todo el texto es solamente una larga fila de números esperando a que los operemos matemáticamente. Y la lógica del algoritmo que usa GAP para romper un cifrado por bloques es verdaderamente brillante. Sabiendo que el texto original se agrupó en caracteres, el algoritmo divide el código en esos mismos bloques. Pero luego, en lugar de ponerse a buscar la famosa letra E, busca algo mucho más obvio. En casi cualquier texto, lo que más se repite no es una letra, es el espacio en blanco entre las palabras. Así que el algoritmo calcula las frecuencias usando módulo 256, encuentra el pico numérico más alto, asume que ese es el valor matemático del espacio, hace una simple resta y ¡boom! Acaba de desbloquear algebraicamente la clave de todo el bloque entero. Y esto nos muestra perfectamente el algoritmo en plena acción. A partir de una lista súper abstracta de números procesados por GAP, emerge este texto descifrado que habla sobre política, coaliciones y cuotas de poder. Y aquí mantenemos una postura totalmente neutral frente a lo que dice el texto, porque lo asombroso del caso es que este párrafo súper complejo, con todas sus comas, palabras y espacios, estaba ahí escondido a simple vista, encriptado bajo montones de operaciones aritméticas, y fue desenterrado puramente porque encontramos el rastro numérico del espacio en blanco. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante intrigante para pensar. Hemos visto cómo las imperfecciones y las firmas matemáticas de la forma en que hablamos nos pueden traicionar, haciendo que la entropía funcione como una brújula perfecta para los que rompen códigos. A medida que diseñamos candados computacionales cada vez más avanzados y al mismo tiempo creamos algoritmos cada vez más feroces para romperlos, surge la gran pregunta: ¿es matemáticamente posible crear un secreto verdaderamente absoluto? ¿O siempre va a existir un pequeño rastro numérico, una leve caída en la entropía, esperando en la oscuridad a ser descubierta? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración matemática. Ojalá que esa curiosidad analítica se mantenga bien encendida. ¡Hasta la próxima!